Un ángel me está ayudando, que me estaba olvidando de grabar, disculpe. Bueno, entonces, la columna vertebral de esta capacitación es la aplicación de la reglamentación AEA. En ella veremos los esquemas de distribución de eléctrica en inmuebles. El gráfico que ven allí, el esquema de conexión, esquema TT, donde voy a poner el punterito que se me borró. Acá está representado el transformador de distribución, la puesta a tierra de servicio de esa subestación transformadora, que es la que distribuye la alimentación a los distintos inmuebles. Esta es la línea de distribución de la calle. Fíjense que muy esquemático es, ¿no? Tengan en cuenta eso, es algo muy esquemático, pero traten de interpretar qué dice el dibujo. Este es el primario del transformador, el secundario del transformador, la subestación transformadora que se encuentra en la vereda, en la calle. Ese sistema secundario del transformador está conectado en estrella, tiene un punto en común, y ese punto común tiene conectada la puesta a tierra de servicio para tener una referencia entre neutro y tierra de cero tensión, y garantizar que el nivel de tensión entre línea y neutro sea la misma que en la línea de tierra en toda la instalación eléctrica de distribución. Esto es una condición obligatoria para cualquier fuente de distribución de este tipo de esquema TT, ya sea con un transformador o con un generador. El generador también es centro de estrella que se conecta a tierra. Y la instalación del inmueble, que sería esta parte que vemos acá, tiene, en este caso representan dos cargas, una puesta a tierra de protección, que cumple una condición con respecto a puesta a tierra de servicio, que tiene una distancia de separación. Esa distancia de separación se denomina, pero un equivalente a 10 veces el radio equivalente de la jabalina. El radio equivalente de la jabalina es el área, el cilindro, donde esa jabalina va a tener incumbencia en la descarga de una falla eléctrica. Si hay una falla eléctrica, esa corriente que baja por la jabalina va a tener un cilindro de incumbencia alrededor de esa jabalina. 10 veces ese barrio equivalente a la distancia que se debe guardar entre dos electrodos. Para tomar ese valor de la distancia se toma el jabalina de mayor longitud, que tiene un radio equivalente distinto a la de menor longitud. Esto ya lo veremos con mayor profundidad para tener en cuenta cuando hagamos la instalación de la puesta a tierra o dibujemos la instalación de puesta a tierra en un inmueble que tenga una subestación transformadora en la cercanía. Bueno, este es representado con línea de punta, el esquema de falla, que lo veremos cuando avancemos en el tema de tablero eléctrico, cómo se debe proteger este tipo de falla que se produce por una falla de aislación en una anacarta. Veremos la clasificación de la línea y de los circuitos, las líneas seccionales y los distintos tipos de circuitos. Circuito de iluminación, uso general, uso especial, toma, corriente de uso general, uso especial, cargas únicas, sistema IT, sistema de iluminación trifásica, por ejemplo, para la parte industrial se puede utilizar la línea de distribución trifásica para la iluminación de naves industriales, etcétera, etcétera. La línea de alimentación, la línea principal, circuitos seccionales de distribución, circuitos terminales, clasificación de circuitos terminales, la caída de tensión, cálculo y verificación de la caída de tensión en los distintos circuitos, métodos de la EA 9364, parte 771, fíjense que el reglamento como va a aplicar como reglamento madre o columna vertebral de toda la reglamentación, y al que iremos mechando con la parte 5, con la parte 4, con la parte 701, 702, 772, etcétera, etcétera. Hay que definir para elegir la cantidad de puntos de utilización, el grado de electrificación. Acá van a ver con la gente que no vive en Salta que hay un poco de discrepancia con lo que consideran nuestras provincias con respecto a lo que consideramos nosotros acá en la provincia de Salta, pero es una adecuación que hizo nuestro Copaipa por la delegación que tiene el cumplimiento de la reglamentación EA. O sea, la provincia le dijo al Copaipa que tiene que interpretar la reglamentación y aplicarla para que todos los proyectos cumplan esa reglamentación. El Copaipa no interpreta deliberadamente lo que ellos quieren, sino que consultan a la EA cómo se debe considerar ciertas cosas para que en los contenidos técnicos mínimos se adecúen esa instalación eléctrica a esas consideraciones especiales. Por ejemplo, uno de los términos, uno de los cálculos que hay que precisar, que se realizan asertivamente en Salta por la experiencia que tenemos, son los grados de electrificación de los inmuebles. El número mínimo de circuitos, el número mínimo de puntos de utilización, criterios generales, por ejemplo, hay cantidad mínima de circuito en un inmueble, y también el número mínimo de puntos de utilización según el tipo de inmueble.
No es lo mismo un tipo de inmueble dedicado a vivienda con un inmueble dedicado a locales, a un depósito, a un garaje. Eso va a cambiar según el tipo de utilización que tenga ese lugar. Y en el reglamento hay tablas que indican cuántos son la cantidad mínima de esos puntos. No debo hacer menos que esos mínimos, salvo que justifique por qué. Si hago más, no hay ningún problema. Si hago mínimo, bueno, tengo que justificar por qué. Ubicaciones para los tomas corrientes y de los interruptores de efecto. El reglamento indica a qué altura se colocan los puntos de efecto, los tomas corrientes. Hay una distancia mínima y una distancia máxima para ambas ubicaciones. Luego habla de la ubicación de tablero eléctrico. Por ejemplo, no puedo instalar un tablero eléctrico dentro de un mueble, en el baño, en el cuarto de baño, en lugares húmedos, no debo instalar tablero eléctrico. También dice que debe ser fácilmente accesible y distinguible en el caso de que en una emergencia tenga que actuar para interrumpir la corriente. Luego se define la carga total correspondiente del inmueble, o sea, la potencia máxima demandada y la corriente máxima que demanda ese inmueble para determinar la sección de los cables de alimentación de la acometida y la potencia a contratar. Y acá algo importante a definir o a decir, digamos, que dentro de la planilla de carga yo voy haciendo los cálculos, veremos cómo se calcula en una planilla de carga todos los valores de corriente y de potencia simultánea total. A pesar que me dé un valor, yo puedo, el dueño del inmueble puede contratar la potencia que él estime conveniente. Yo puedo recomendar una potencia o un X, y el cliente puede contratar una potencia menor por una cuestión de costo o porque ese local no lo va a utilizar instantáneamente en su máxima potencia, sino que va a ir creciendo con el tiempo. Y eso pasa la mayoría en los inmuebles. A veces termina el inmueble y si yo contrato, por ejemplo, en Salta, si contrato una potencia de 20 kilowatts, cuando realmente consumo 10, la tarifa es abismalmente distinta. Y si estoy un año pagando por 20 kilovatios, cuando realmente consumo 10, habré invertido o pagado energía eléctrica 10 veces más de lo que debería haber pagado si contrataba 10 kilovatios. Eso hay que tener en cuenta al momento de contratar, que el dueño contrate la potencia instalada para el inmueble. Hay que tener muy en cuenta, cuando pasamos los 10 kilovatios, la potencia o el costo de energía crece casi logarítmicamente, digamos. No digo exponencialmente, porque casi logarítmicamente a medida que avanzamos la potencia contratada. ¿Por qué? Porque ya estamos pagando kilovatios contratados. En cambio, hasta 10 kilovatios, no importa cuánto contratemos, el valor es fijo. ¿Sí? Bueno, también definimos la carga total correspondiente al mueble, la demanda de potencia máxima simultánea para determinación del grado de electrificación, acá donde están unas consideraciones particulares que hay que tomar para la demanda máxima simultánea. Y ahí depende mucho de la experiencia que vayamos adquiriendo durante los procesos de ejecución del proyecto, si lo retroalimentamos con el proyecto terminado y ejecutado y puesto en funcionamiento. Particularmente eso hago yo. Eso es lo que me dedico acá, digamos, dentro de la empresa eléctrica, es una vez que generamos un proyecto, ese proyecto lo ejecutamos nosotros, otras personas, luego seguimos el consumo mediante lectura del medidor para ver que lo que nosotros calculamos coincida con lo que está midiendo el medidor de energía. Es una retroalimentación que nos va permitiendo tener mayor asertividad al momento de definir los grados, los factores, digamos, de simultaneidad que corresponden a X cantidad de circuitos. Depende del tipo de uso, el tipo de cliente y el tipo de carga que esté instalado. Acá, por ejemplo, ven una tablita que vamos a analizar que se resume de los grados de electrificación de viviendas y ahí definimos el grado de electrificación. Cuando definimos el grado de electrificación, también estamos distinguiendo cuántos son los puntos de utilización que van a corresponder a cada tipo, a cada ambiente de esa instalación eléctrica, al baño, al balcón, al pasillo, al comedor, al living y a los dormitorios, por ejemplo. Va a depender del grado de electrificación que tenga ese inmueble. ¿Qué significa? Que a medida que aumentamos el grado de electrificación, significa que el usuario tiene mayor consumo de energía, pero también tiene mayor punto de utilización, pero el factor de simultaneidad va descendiendo. O sea, en un inmueble con pocos puntos de utilización podemos tener un factor de simultaneidad de 8, y en uno donde tenemos 10 veces más cantidad de puntos de utilización, el factor de simultaneidad puede ser 0,4, por ejemplo. Y hay muchos valores para ir jugando y
asertivamente y definir correctamente cuál es la potencia que va a contratar ese cliente. Les repito, si no calculamos bien la potencia que va a contratar ese cliente en nuestro proyecto, el cliente va a contratar lo que dice el plano y resulta que va a estar pagando 10 veces más de lo que deberíamos pagar si tendríamos mayor asertividad en los factores de simultaneidad y definir con mayor precisión la potencia que va a utilizar. Y estas son cositas de experiencia que lo voy a ir transmitiendo para que ustedes tengan ya una idea más acabada de cuántos son los factores de simultaneidad de aplicar los circuitos para definir correctamente la potencia contratada y la corriente máxima de esa instalación eléctrica. Bueno, les voy a facilitar herramientas para que puedan realizar los planos en CAD. Nosotros trabajamos en AutoCAD, ningún otro programa nos parece práctico, porque ya venimos hace 20 años trabajando en AutoCAD. Para mi criterio no hace falta más que ¿sí? Para el nivel de este tipo de instalación no hace falta más que el AutoCAD, y si lo podríamos explotar con mayor profundidad, sería mucho más útil que algunos programas que están brindando hoy en el mercado. Pero bueno, es suficiente con aprender el AutoCAD y quizás con la versión 2.10 alcance, 20.10, perdón, alcance. No necesariamente tendremos que instalar la última versión de AutoCAD para hacer un trabajo de este nivel de terminación. Dentro de la herramienta de AutoCAD que vamos a practicar, bueno, una descripción general del programa, definir el espacio por modelo, el espacio de presentación, estimar y determinar correctamente la escala con que vamos a trabajar en el plano modelo y en el plano presentación para que la presentación final sea un plano legible, ordenado y prolijo. ¿Prolijo qué significa? Tratar de usar un solo tipo de fuente y a esa fuente ir cambiando el trazo y el grosor del trazo y el tamaño para ir definir distintos títulos, subtítulos que ameriten. Y eso da un plano ordenado. Si yo mezclo muchas fuentes, parece un plano desorganizado. Nosotros lo hacíamos inicialmente en la empresa cuando empezamos a trabajar con distintas personas que íbamos contratando, y nos dimos cuenta lo que teníamos que hacer es trabajar con un solo tipo de fuente, a esa fuente cambiar el trazo y cambiar el tamaño, y con eso ya teníamos una gran variedad de versiones, digamos, de texto distintos para distinguir un título principal de un subtítulo y de la identificación básica de los interruptores, de la línea de circuito o cualquier otro tipo de interpretación. Les voy a brindar bloques ya que yo he definido y he modulado para poder facilitar, por ejemplo, y hacer rápidamente un circuito esquema unifilar. También bloques para representar las bocas de utilización, tanto la boca de iluminación, la boca de iluminación simple, la aplicada en pared, muro, la que es IP44, la IP54, o bocas que se colocan a la intemperie, boca embutida en piso, etcétera, etcétera. Todos esos diseños o bloques, nosotros ya hemos ido trabajando y hemos ido trabajando el tamaño de esos bloques para que una escala de 1.50, 1.75, 1.100, que son la mayoría de las escalas que se utilizan en los planos, tenga un tamaño en la impresión del plano final en papel adecuada para que sea distinguible fácilmente. Lo ideal, y esto lo recomienda el COPAI, también lo recomiendan en las universidades, los profesores, por ejemplo, de diseño gráfico, dicen que el texto que se va a imprimir en un plano, el de mayor tamaño debe tener una altura, hablando de la letra mayúscula, de 1,5 milímetros, recomendable 1,8 milímetros como el tamaño más pequeño. Con ese tamaño es legible para cualquier persona. Bueno, para que es miope usará lente, pero para una persona normal es el texto ideal para poder se distinga fácilmente. Y hay que tratar de trabajar dentro del plano eléctrico para que sea ordenado y prolijo, por lo menos 3 tamaños de letras. El texto de 1,5 milímetros de altura, final, a imprimirse en todos los textos de cotas del circuito, identificación de bocas, subtítulos, nombres de local, etcétera, etcétera, para identificar títulos del plano, la vista en planta puede ser 2 milímetros, 2,5 milímetros y 3 milímetros para texto de títulos de alguna parte de ese plano, vista en planta, vista
en alzada o esos subtítulos que se van colocando dentro del plano. La idea entonces, como le dije, es hacer un ordenamiento del texto para que sea uniforme todo el proyecto. De esa forma la vista del que está viendo el plano se acomoda rápidamente a la fuente. Es importante tener en cuenta. Yo vengo del mundo gráfico, o sea, trabajé en una imprenta casi 15 años y vengo del diseño del Corel Draw para hacer revistas, libros. Y ahí aprendí que el texto tiene que ser un texto que no moleste a que la vista se acomode al texto. Si yo pongo un texto muy distinto uno al otro, el ojo le cuesta acomodarse a la nueva lectura. Entonces, lo ideal, por ejemplo, en un libro, cuando nosotros hacíamos libros, editábamos libros a la imprenta, la fuente era la misma del principio al fin y solamente cambiaba la portada y algún subtítulo dentro del libro. O sea, todo era parejito. Y eso también en las publicidades se manejaba por lo menos 2 fuentes como máximo y con distintos grados o grosor del texto. O sea, eso es una ley general para poder acomodar al ojo a la lectura fácil del texto. Eso usted lo puede notar. Si leen algo con diferentes tipos de texto, van a ver que a la vista le cuesta leer eso o quizás se cansa más. Se agota más de tanto tener que acomodarse a distintos tipos de texto. Bueno, veremos el tema de escala. Las plantillas es fundamental. La plantilla es como trazar pautas para poder dibujar ordenadamente cualquier plano eléctrico, cualquier planta. Si yo tengo una plantilla donde tengo todo lista en esa plantilla, tengo el tipo de fuente, el tipo de trazo, la escala a utilizar, los colores a emplear en los distintos representaciones de circuitos. Por ejemplo, la línea del circuito se representa con trazos rojos, los circuitos normales, los circuitos estabilizados se puede representar, al hacer un cambio de pasar el rojo estabilizado y el azul a la línea normal. Las bandejas portacables se pueden dibujar de un color rojo, o quizás celeste, o quizás color fucsia, puedo cambiar esos colores, pero toda esa representación de elementos se tienen que representar o indicar en una tablita de referencia qué significa cada símbolo y cada color. Eso es importante tener en cuenta, ¿sí? Los textos siempre van en negro, es una exigencia en el Copaipa en particular. Los trazos del circuito y bocas van en rojo, cuando son bocas nuevas. Cuando son bocas existentes, se las rellena la boquita con una pintura roja, sería una boca llena. Ya veremos más adelante las tablitas de referencia para distintos tipos de instalaciones. Instalaciones nuevas, instalaciones existentes y readecuadas, por ejemplo. Bueno, los estilos, como le dije, es importante, tanto la plantilla como los estilos. En realidad, las plantillas contienen la escala, los estilos, pueden contener los bloques ya incorporados, las capas. La capa es muy importante en AutoCAD porque las capas definen distintos niveles del dibujo que yo voy superponiendo uno sobre el otro. No importa quién está arriba o quién está abajo, pero son como láminas transparentes donde yo voy dibujando, por ejemplo, en la base, la hoja inferior, que es la primera capa, voy a dibujar la arquitectura. Esa arquitectura va a ser un bloque cerrado que no se va a poder modificar, y sobre esa base que es la arquitectura, voy a fijar una capa que sería como colocar un papel transparente, y sobre ese papel transparente voy a dibujar todas las bocas y las canalizaciones. Y los textos, por ejemplo. Luego puedo poner una hoja superior y dibujar en esa boca, por arriba de esa capa, texto de identificación extra. O las bandejas portacables, de tal forma que yo esa capa la puedo apagar, que significa hacerla desaparecer momentáneamente y solamente dejar aquella capa que me interesa ver. Es interesante tener en cuenta que las capas me definen la facilidad para después realizar los trabajos, por ejemplo, del cómputo de materiales. Hay herramientas en AutoCAD que me permiten a mí determinar la cantidad de longitud de caño que hay en el plano en vista en planta, por ejemplo. Se puede programar para yo determinar cuántos caños de 22 milímetros puse o dibujé dentro de una planta. O me puedo diseñar una tabla Excel dentro del mismo AutoCAD que me vaya computando la cantidad de bocas de techo, bocas de pared, la llave de un punto, de 2 puntos, combinación, etcétera, etcétera, y que me genere una tabla Excel en base a los bloques que estoy utilizando para el dibujo.
sea, hay muchas herramientas que me posibilitan hacer inclusive cómputo de materiales a medida que voy haciendo el dibujo. No sé si llegaremos hasta ese nivel, pero por lo menos sepan que se puede llegar a ese nivel, hacer un cómputo de materiales a medida que voy dibujando en el plano eléctrico. Y por supuesto, cuando borro se cambia la planilla y cuando agrego cambia la planilla, cambia la cantidad de esos elementos. Veremos bloques con atributos que me permiten tener ya un dibujo estipulado, modulado, ir cambiando la característica, como por ejemplo en las térmicas, en las termomagnéticas, ir cambiándole el calibre de la térmica, el tipo de curva, y ¿qué más? El poder de corte, por ejemplo. Pero el bloque va a ser siempre el mismo y le voy asignando distintos atributos. ¿Qué me permite el bloque con atributos? Hacer cómputo de materiales. Yo puedo hacer una planilla Excel acompañada en el AutoCAD, que a medida que yo en el esquema unifilario ponga una térmica, a esa térmica la identifique y le vaya poniendo cantidades en la planilla Excel. Por eso es importante conocer el bloque con atributos. Bueno, manejar los tipos de impresión en los distintos tamaños normalizados en la norma GIRA, en tamaño de papel. Trabajar con enlace de planta, ¿esto qué significa? Que yo tenga un plano de arquitectura que está siendo diseñado por un arquitecto, ¿sí? Y está trabajando a la par mía. Entonces, a medida que el arquitecto avanza en la arquitectura, yo ese plano lo reflejo en mi plan de trabajo, en mi AutoCAD, donde estoy trabajando, y le voy poniendo capas con el circuito de iluminación, con el circuito de toma corriente, con el circuito de bandeja, etcétera, etcétera. Si hay un cambio en la arquitectura que está haciendo el arquitecto, esos cambios automáticamente se reflejan en el enlace que yo tengo en la planta y puedo ir acomodando mi instalación eléctrica para ese trabajo, para ir adecuando mi instalación eléctrica a los movimientos que hay en la planta. Esto ocurre con son proyectos que se tienen que ejecutar en tiempo corto de duración y están trabajando al unísono el proyecto de arquitectura, el de estructura y de las instalaciones complementarias como la instalación eléctrica. Nosotros trabajamos en proyectos bancarios y trabajamos de esa forma, por ejemplo. Y trabajar en capa y trabajar con este tipo de enlace de planta es muy práctico. Muy práctico y acorta mucho el tiempo de ir acomodando la instalación eléctrica. ¿Alguien me está llamando porque no se puede conectar? ¿Está en un cochito? Ah. Pero le voy a pasar un link a un muchacho que no se puede conectar. Ay, no tengo. Espera un cachito. Ay, no me acuerdo a quién le pasé. Me pasa que puso mal el correo electrónico. A mí me pasaste, Miguel, Daniel Medina. No, Cal ¿Te sirve? Camacho. ¿A vos te Claro, pasé? Ah, el link, a ver ahorita si sirve para copiarlo. ahí lo busco. Pero, no, ¿cómo es tu número de teléfono? ¿Qué termina? Medina. ¿En qué termina tu número de teléfono? Creo que puso mal el correo en la ficha de inscripción, entonces no le llega. No le llega el link. Ay, ahora no encuentro. Ahí te pasé un WhatsApp, te puse Daniel, ahí arriba está el link que me pasaste. Ah, ahí está. Ahí está. Gracias. Copiar. Ahí le pasé. Ahí ya se va. A ver si entró. Usted no. Bueno, sigo a ver si se conecta. Bueno, cotas, directrices y tabla. Directrices son esas flechitas que usamos para indicar, por ejemplo, en esta partecita, como no me entre el texto para identificar ese tramo del circuito, utilizo una directriz para indicar que esa cota corresponde a ese caño. Acá es muy importante, entonces,
usar herramientas que me permitan facilitar el trabajo en AutoCAD. Y sean bloquecitos que yo vaya moviendo, copiando y pegando para ir agilizando, digamos, el proceso del proyecto. El dibujo es muy lento. Calcular es quizás rápido, pero dibujar y realizar estos trazos y acotar cada tramo de caño es bastante tedioso. Lo que hay que tener en cuenta, y esto ya le doy como una, digamos, como una guía o un punto muy particular que hay que tener en cuenta, es que como ven acá, tengo todos los trazos en rojo, son canalizaciones que van de una boca al interruptor, en este caso el impulsador con temporizador. Este es una boca. ¿Sí? ¿Qué lo están viendo ahí, no? ¿O no están viendo el...? ¿Están viendo el cursor? ¿El puntero? Ah, está lento. Sí, sí se ve. Bueno, Sí, se ve. esta boca tiene un interruptor acá y tiene una canalización. Todos los tramos de canalización tienen que estar acotados. De una forma u otra, ya sea usando directrices o trazando en la misma canalización, poner la cota de esa canalización. ¿Qué es la cota? En ese tramo de caño de boca a boca o de caja rectangular a caja octogonal, debo indicar, voy a tratar de ampliar esto con la lupita, pero un poquito. Por muchos de ustedes lo saben, lo que hacen proyectos, y lo que no saben es que la cota representa el tipo de caño a emplear. Ya veremos que hay una tablita que nos facilita el Copaipa para colocar correctamente esta identificación entre paréntesis que indica en este caso que es una canalización plástica rígida. El diámetro de ese caño de plástico rígido es de 20 y tiene un conductor de tierra asociado a esa canalización. Recuerde que todas las canalizaciones deben llevar el conductor de tierra aún siendo de material plástico. Para ir conectando en cada punto de utilización una conexión a tierra de alguna masa eléctrica que esté conectada a esa boca. Estos dos tracitos significan que tiene dos conductores de 1,5 milímetros y un trazo individual tiene un cable de 2,5 que es el conductor de protección. Yo puedo obviar de estos dos tracitos, en cuenta de poner los tracitos estos verticales que me amplían, me hacen alta la cota, colocar 2 por 1,5 más un conductor de 2,5 y obvio estos dos tracitos que me están cortando la canalización. Nuestro ingeniero jefe de servicio eléctrico le gusta así que todos nosotros realizamos el proyecto de esa forma. Porque él es el que firma y el que pone la cara, digamos, para el proyecto eléctrico. Pero hay otra forma de hacer esta cota, no colocando las rayitas sobre el trazo, y en la cota del cable, que sería esta línea que está acá abajo, colocar 2 por 1,5 más tierra, y entre paréntesis poner que esa tierra es de 2,5 milímetros. Después veremos otro tipo de representación para que le elige a usted lo que más les guste. Pero si se fijan, todos los tramos de canalización tienen que tener la cota respectiva. No puede haber un tramo sin la cota. De alguna forma tengo que colocarla para garantizar, identificar ese tipo de caño para que el que ejecute sepa qué caño está proyectado para ese tramo. Otra cosa que se coloca siempre es el circuito del punto de utilización, ya sea toma corriente, motor o boca de iluminación, se coloca a qué circuito está correspondiendo esa boca. Esta boca corresponde al circuito de iluminación I07. En la boca se coloca un número, una letra que indica desde qué interruptor se acciona esa boca. Esta boca se acciona de un interruptor y tiene identificado con L. Acá está la L. Encender esta boca. Como es en combinación, debe haber otra boca por allá que no está acá. Esta L, por ejemplo, que es una combinación con esta tecla, que enciende estas dos luces que están identificadas con L. Bueno, eso es algo que tenemos que hacer siempre, identificar la boca con nombre del circuito y cuál es el efecto que activa esa boca. Las cajas rectangulares hay que tener mucho cuidado porque siempre tienen que pertenecer a la habitación interior al mismo circuito. Si tengo que colocar en un lugar dos interruptores que dependen de distintos circuitos, tengo que dibujar en distintas cajas. El símbolo del interruptor, en realidad, el circulito representa la caja y el bracito con la barrita cruzada significa el efecto. Si esta es una caja que contiene un efecto de combinación y un interruptor simple que enciende la lámpara M. La lámpara M es esta boca que está acá y esta boca. También pertenece al circuito I07. La cota del tramo, la cota del tramo. Fíjense que esa cota no tiene que faltar nunca, ¿sí?
Ya veremos más adelante cómo tener distintos métodos de identificar la boca. No hay mucho, y si ustedes quieren elegir otro, elijan, no hay ningún problema. Pero básicamente tienen que tener el tipo de caño, me acabo de dar cuenta de una cosita. Bueno, no importa. El tipo de caño, el diámetro del caño y la cantidad de cables. ¿Sí? Acá, bueno, está la misma representación, otro tipo. Y acá ven bloques dinámicos de interruptores termomagnéticos, diferenciales, interruptores seccionadores, interruptor horarios, interruptor manual, que tiene solamente, perdón, un interruptor magnético, hay térmicas que solamente, interruptores automáticos solamente tienen la protección magnética, descargador de sobretensiones, relé de falta de fase, contactores con relé térmico, interruptores automáticos. Bueno, ahí está debajo de mi foto, no sé si está mi foto, no lo van a ver. Pero todos esos bloquecitos están modulados en un bloque que tiene 11 milímetros de altura por 11 milímetros de ancho, o 22 milímetros de ancho, y dentro de ese bloquecito están toda la representación del texto y del dibujo. Todos estos dibujos están en una capa, y yo he organizado los proyectos que cada elemento que yo dibujo tiene una capa en particular. De tal forma que si yo esa parte del dibujo la quiero ocultar, apago esa capa, significa sacarla de la vista y ver solamente lo que queda abajo. Recuerden entonces siempre que las capas son como papeles transparentes que se van amontonando uno con otro, y cada capa contiene una parte del dibujo. La parte básica siempre es la arquitectura que se encuentra abajo, arriba ponemos todo lo que son circuitos de vista en planta con el texto, y podemos superponer, por ejemplo, los equipos de aire acondicionado, de tal forma que, como molesta mucho la visibilidad, yo puedo generar distintas placas, o apagando y encendiendo las capas que yo quiero. Entonces, en distintas copias de la arquitectura, puedo poner en una la iluminación, en otra pongo los tomacorriente, en otra pongo los aire acondicionados, por ejemplo, para hacer un poquito más clara la distribución de la canalización. Importante entonces aprender a manejar las capas adecuadamente. Yo voy a tratar de enseñarle una herramienta que hay, me enseñó un curso online, no es curso, digamos, un video online que vi del arquitecto Manes, no sé si lo conocen, se lo recomiendo que busque, Art Manes. Él enseña a generar las capas en una planilla Excel y luego pasarla y aplicarla en el AutoCAD, de tal forma que esa planilla Excel me queda como una copia de seguridad de todas las plantillas que yo uso siempre, de todas las capas que uso siempre. Eso facilita el trabajo para no perder esa fuente, digamos, de capas y tenerla como en un archivo Excel, y pudiendo modificar el Excel, yo pasando Excel al AutoCAD, puedo cambiar la cantidad de capas, el formato de la capa. En particular, las plantillas, esta plantilla que vimos acá, una de las cosas que contiene, ya como estándar, es la cantidad de capas y el tipo de capa que voy a utilizar en un esquema unifilar o en el esquema de dibujo en planta. Eso lo voy a enseñar a manejar la planilla y para que cada uno de ustedes diseñe su plantilla como se le ocurra. Entonces, yo en la plantilla inclusive puedo poner, como les voy a enseñar, todos los bloques ya disponibles. Yo abro la plantilla para un esquema unifilar y ya tengo todos los bloques de esquema unifilares para trabajar en ese plano de esquema unifilar. Si voy a dibujar la vista en planta, elijo la plantilla donde tengo todas las bocas de utilización y las canalizaciones que puedo utilizar en la instalación eléctrica, inclusive los detalles constructivos. Solamente voy copiando, incorporando a mi planta de arquitectura esas bocas. Ya les vamos a enseñar a trabajar de esa forma, que me parece que es lo más práctico. Una porque yo lo experimenté y otra porque este arquitecto Manes me recomendó que trabaje así. Y como Manes es un profesional que está más de 30 años enseñando arquitectura, diseño en AutoCAD, creo que en la UBA en Buenos Aires, yo creo que esa experiencia hay que aprovecharla y aplicarla en los proyectos, en el trabajo diario de cada uno de nosotros. En cuanto a los planos, ¿qué me exige el reglamento AEA? Que tenga plano de vista de planta para la distribución eléctrica. Detalles constructivos de alguna parte particular de esa instalación que amerite hacer un detalle constructivo. Esquema unifilares, esquema en árbol, verificación de selectividades y curva de disparo de las protecciones, eso en el plano,
yo tengo de demostrarme de pegar curvas que las saco de programas de fabricantes, la selectividad verificada de las protecciones en un tablero eléctrico. El reglamento indica que cuando yo coloco 2 tableros en cascada, debo garantizar que las protecciones tengan selectividad, o sea, que disparen la más cerca de la falla. Eso es una obligación del proyectista, o sea, si cuando compra e instala no cumple esa condición, ya no es problema del proyectista, es problema del que está ejecutando y del que tenga que realizar el plano conforme obra, donde indica que realmente se verificó la selectividad. Es un problema, digamos, para que ejecute el trabajo. Si no hace como yo proyecto, después tienen que verificar que lo que él hizo sí verifica la selectividad, o en su defecto no estará en regla esa documentación técnica final. Hay una memoria técnica descriptiva que por suerte el Copaipa hizo un formato estándar al que nosotros, completando esa planilla Excel, podemos hacer una radiografía de la memoria técnica descriptiva del proyecto. Luego tenemos que hacer, el reglamento nos pide el manual de uso de la instalación eléctrica y mantenimiento de la instalación eléctrica. Y si es un tablero eléctrico, el manual de uso, mantenimiento e instalación del tablero eléctrico. Eso también voy a tratar de darle una guía para que ustedes se vayan acostumbrando a generar estos documentos que nadie entrega a los clientes, salvo que el cliente lo exige. Nosotros en la empresa tratamos de entregar esa documentación para que el cliente tenga la información técnica adecuada para poder realizar su utilización y su mantenimiento posterior. Dentro de las planillas de cálculo veremos una planilla en Excel con varias solapas u hojas que van a contener la planilla de análisis de cargas con todas las fórmulas que correspondan. Esta guía práctica, por ejemplo, que está a la derecha, está en un anexo de la parte 771, el anexo 771-H, la tablita 1 sería esta, 771H1, donde hay un recuadrito donde enseña o te da un resumen para poder determinar la sección de los conductores según, bueno, te indica según la corriente de utilización que tenga, la corriente del proyecto, la corriente admisible de los conductores, y todo un concepto que hay que tener en cuenta para elegir correctamente la sección de los conductores en la planilla de carga. Recuerden que en instalaciones domiciliarias no es muy difícil elegir el conductor. En instalaciones industriales ya se pone un entorno un poco más difícil porque se complica la instalación eléctrica. Y hay tablas de secciones mínimas según el tipo del circuito terminal o circuito seccional. Eso ya lo veremos más adelante. Luego hay que hacer planilla de locales. En las planillas de locales se describe cada local con los puntos de utilización mínimos que debe tener cada local. O sea, lo que yo proyecto, que van a ser igual o mayores que los mínimos. Planilla de determinación de cortocircuito. Esto van a aprender a calcular corriente de cortocircuito para definir asertivamente el calibre de la protección y el poder de corte de la protección. En el caso del poder de corte se elige en los tableros de entrada de la alimentación porque allí está el cortocircuito mayor y son los puntos más críticos, mientras que la corriente de cortocircuito mínima son las más críticas para los circuitos de mucha longitud o más alejados de la fuente de energía que es el transformador de la empresa distribuidora o del cargador principal de la instalación eléctrica. Y luego un cómputo y presupuesto de la obra eléctrica. Para que tengan una idea de cómo presupuestar, muchas veces a mí me pidieron un proyecto eléctrico con cómputo de materiales con el presupuesto de obra eléctrica. El presupuesto de la obra eléctrica para poder salir a una licitación pública. Las obras públicas se hacen así, se hace un proyecto, mejor dicho, se debería hacer así, un proyecto, el cómputo de materiales y un presupuesto de esa obra, colocando el precio del cómputo de materiales y el cómputo de la mano de obra, según los valores estándar que hay en el mercado, ¿no? No precisos, sino con valores estándar del mercado, para definir, por ejemplo, cuál es el orden de valor de una licitación pública. O de una licitación puede ser pública o privada, ¿no? En la minería se hace eso. Se genera un proyecto, la oficina de proyecto de la minería hace un proyecto, define el presupuesto de esa obra haciendo el cómputo y presupuesto de la obra eléctrica y la saca a licitación. Ellos saben cuánto sale la obra. Entonces, cuando sale la licitación, van a buscar el oferente que esté más cercano a ese precio. Ese es el objetivo, digamos, del proyecto
con cómputo y presupuesto de la obra eléctrica. Dentro de los tableros eléctricos veremos el esquema unifilar, que vemos allá a la derecha, cómo armar, cómo representar y cómo identificar correctamente los elementos que están en su interior. Haremos un plano topográfico utilizando la herramienta de los fabricantes. Nosotros trabajamos con Schneider Electric. Schneider Electric, cada elemento que vende tiene un plano o un bloque en formato CAD para que yo lo baje de la página web gratuitamente y lo coloque y arme el esquema topográfico. El esquema topográfico es lo que están viendo acá abajo, que me va a definir el tamaño del gabinete, la distribución y todos los elementos complementarios que tengo que sumar al tablero, que a veces no se puede representar en el esquema unifilar solamente con texto. Entonces, el que va a ejecutar el trabajo o el que va a presupuestar sabe a qué tenerse, sabe qué quiere el cliente, define cuál es el tamaño que quiere para ese tablero eléctrico, cómo la distribución que debería ser correcta para garantizar la utilización, que el empleo de ese tablero sea correcto. Y ahí veremos entonces el topográfico, unifilares, planilla de torques para garantizar el ajuste de todos los bornes de acuerdo a los datos entregados por los fabricantes, la planilla de componentes, detalles constructivos, por ejemplo, si la acometida de este tablero se hace con prensa cables, tengo que hacer una vista de la cara superior o lateral de ese gabinete donde están indicados cuántos prensacables andan y de qué tamaño. Para eso son esos detalles constructivos. Y por último, el manual de instalación y mantenimiento del tablero eléctrico. O sea, yo le entrego al cliente un tablero y digo, este tablero tiene que instalarlo a estas condiciones. Las conexiones de los cables de entrada y salida se hacen de esta forma. Para realizar mantenimiento se hace de esta forma. Para realizar ampliaciones de nuevos elementos se tiene que hacer de tal forma. O sea, yo le indico al cliente cómo va a trabajar con ese tablero eléctrico. Bueno, esta es la modalidad, etc. Ese sería en cuanto a todo el contenido de la capacitación. Si podemos sumar algo, o si ustedes quieren que sumemos algo, como hicieron el año pasado, sumamos lo que era medición de la verificación final, por ejemplo, que también la podemos hacer este año, para que cuando al final veamos el plano de conforme a obra, hagamos planillitas, donde esas planillitas se van a pegar como documento técnica final del proyecto, o de conforme a obra, para garantizar que al momento de ponerse en funcionamiento se realizaron todas las verificaciones que solicita la reglamentación parte C. ¿Alguna consultita o algo que quieran sumarle a esta capacitación? ¿Qué pasa, que se ha congelado o no? Ah, no, está bien. ¿Alguna consulta quieren hacer con respecto a lo que le indiqué? ¿A los contenidos? ¿Me están escuchando, no? Sí, muy completo. Todo súper clarísimo. Bueno, cuando hablábamos en las filminas anteriores que el proyecto eléctrico en Salta se realiza en base a documentación redactada por el Colegio de Ingenieros mediante su comisión de revisión eléctrica, en la que plasma todo lo que estipula el reglamento en unos documentos muy sintéticos donde dicen... ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Por favor, ¿puede desactivar? No sé quién es. Yo no lo veo acá. Ahí está. Ahí se silenció. Entonces, todo lo que indica el reglamento en varios reglamentos, en el libro 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, establece pautas para que se ejecute el tablero eléctrico, perdón, la instalación eléctrica, y esos resúmenes están contenidos en estos contenidos técnicos mínimos que indican cuáles son los puntos a tener en cuenta cuando se realiza la documentación técnica. La documentación técnica es el plano eléctrico, ¿no es cierto? El plano grande, en distintos formatos, en A0, en A1, en A2, en A3, quizá en A4, cuando son algo muy chiquito, o se puede hacer en tamaño A3, por ejemplo, en varias hojas,
depende cómo sería la política que quiera el cliente en la documentación técnica a revisar o a contener en su archivo. Muchas veces el cliente no define eso, no siempre, muchas veces sí. Por ejemplo, en la minería te exigen un plano eléctrico para realizar el proyecto ejecutivo, otro tipo de proyecto. Tenemos el proyecto inicial que se realiza en la instalación eléctrica. Cuando ese proyecto inicial es aprobado, se licita, pues una empresa licita y gana una empresa X. Esa empresa X, para ejecutar ese proyecto, tiene que hacer un proyecto ejecutivo. El proyecto ejecutivo es igual que el proyecto inicial, pero con todos los detalles constructivos de la ingeniería hecha sobre el proyecto inicial. Muchas veces el proyecto inicial no tiene mucha ingeniería de detalle. No indica cómo se va a colocar el caño, cómo se va a bajar de la bandeja a una boca, al cable eléctrico, etcétera, etcétera. El proyecto ejecutivo, que es el plano del proyecto eléctrico con toda la ingeniería de detalles, me permite ejecutar ya el trabajo eléctrico. Ese proyecto ejecutivo muchas veces es entregado al que nos contrata para que lo apruebe con la modificación y con los detalles constructivos que yo voy a realizar. Y detalles de los materiales a emplear, es otra cosa que contiene el proyecto ejecutivo. En el proyecto inicial no dice qué marca voy a usar de caño ni qué voy a usar de cable. En el proyecto ejecutivo, cuando se va a ejecutar, cuando se lo hace, se indica toda la instalación eléctrica, cómo se va a hacer y con qué material se va a hacer, con qué marca y con qué código de producto se va a hacer. Digamos que es un plano intermedio que se ejecuta, que se realiza a medida que se va ejecutando el trabajo. Quizás se hacen etapas o se hace una sola vez. Muchas veces se puede hacer en etapas. Por ejemplo, yo inicio una obra, pero resulta que la obra comienza del subsuelo. Entonces, lo primero que hago es el proyecto ejecutivo del sistema puesta a tierra en el subsuelo. Lo hago aprobar por mi cliente, me lo aprueba y ejecuto la instalación de puesta a tierra en el subsuelo. Cuando va levantando y va iniciando ya la construcción, puedo empezar a hacer el proyecto ejecutivo de las canalizaciones, por ejemplo, en la planta baja, donde están en un edificio de departamento, los multiusuarios, la canalización de distribución para ir hasta la montante y subir los distintos pisos, etcétera, etcétera. Entonces puedo hacer esa parte del proyecto ejecutivo. Y luego voy avanzando hasta llegar al final y cuando terminé, ya el proyecto ejecutivo en definitiva, que lo voy ajustando a medida que voy construyendo, va a constituir el proyecto el conforme a obra de esa instalación eléctrica. Es por eso importante ir haciendo durante la ejecución del proyecto, si ustedes trabajan en alguna empresa constructora o trabajan con su propia obra, lo ideal es que cuando voy a realizar el trabajo, a medida que voy avanzando, voy corrigiendo ese plano de acuerdo a lo que voy ejecutando. Y cuando termine, ya tengo el plano conforme a obra, reflejo perfecto de lo que se ejecutó. Bueno, la documentación se da a los fines de poder contar con los datos necesarios para verificar el cumplimiento de la reglamentación técnica de la aplicación. Esa es la documentación técnica mínima. ¿Qué elementos tiene que tener el proyecto eléctrico para garantizar el cumplimiento de la reglamentación vigente? Hay que tener en cuenta que esto es por carta orgánica de cualquier municipio de la República Argentina. El poder de policía de la obra interna de la instalación eléctrica la tienen los municipios. O sea, las cargas orgánicas son iguales en todos los municipios de la República Argentina, desde La Quiaca hasta Ushuaia. Y establece que los municipios tienen el poder de policía para poder ingresar a un inmueble y revisar cómo se está ejecutando la instalación eléctrica, en qué condición está, ¿sí? Si se están respetando el proyecto eléctrico, si se hizo un desvío, si ese desvío está correctamente ejecutado. Y al final, cuando se termina la obra, es el que revisa el conforme a obra para que el plano ya conforme a obra sea un reflejo de lo ejecutado, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta. O sea, el municipio es el que debería controlar la ejecución y antes de la puesta en funcionamiento que se hayan cumplido las condiciones técnicas de seguridad y el proyecto y el conforme a obra, perdón, final de esa obra. Acá en Salta, por ejemplo, para electrizar un edificio de departamentos, lo que se tiene que hacer es
y que la municipio dé un certificado que se llama certificado de habitabilidad de ese edificio, es que se hayan presentado todos los conforme a obra, que el inspector haya revisado con ese plano en mano en la obra, que todo esté, esa documentación técnica coincida con el ejecutado, y dar el visto bueno para que se aprueben los planos y se emita el certificado de habitabilidad. No me di cuenta, pero son las 21:06. Descansemos hasta las 21:20 y ya hacemos el último tramo ya con única parte de este documento, que se lo voy a enviar mañana y lo voy a distribuir junto con un link para que vean si quieren repetir la grabación o quieren tener a guardar la grabación de lo que dije hoy, para cobrármelo el día de mañana. Se lo voy a pasar mañana. Descansemos entonces hasta... Ángel, disculpa, me Sí. tengo que retirar en 15 minutos. Lo veo mañana, bueno. la parte que vos hasta las 22. Sí, mañana te paso el video. Bueno, muchísimas gracias, excelente lo tuyo y nos vemos el próximo miércoles. Buenas noches. Bien, perfecto. Chao, hasta luego. Voy a parar la grabación y continuamos. Después vuelvo a grabar. Vamos a descansar hasta las 21:20.